Muchas gracias, doctora Basavilbaso, por la invitación a participar en esta asociación que ya tiene muchos años. Me tocó a mí hace muchos años ver el nacimiento y la progresión y la proyección, lo cual me da mucho gusto. Voy a aprovechar las dos pláticas previas, la reciente y la anterior, que no alcancé a escuchar, pero vi algunas de las diapositivas, porque como ustedes ven, las tres en el temario se traslapan en algunos asuntos. Entonces, tal vez voy a ir de lo muy sencillo, de lo que todo el mundo conoce, de lo que todos aprendemos en la Facultad de Medicina, en la especialidad, hasta lo que se supone que está en ciernes, solamente platicado. Mi formación no es básica, pero habitualmente intentamos precisamente traducir o traslapar lo básico a la clínica diaria. Bien, en términos muy generales vamos a hablar de esto. Reserva ovárica, ya han escuchado algunos asuntos, pero yo la voy a enfocar a mi plática. ¿Cómo es el comportamiento de la reproducción alrededor y después de los 40 años? ¿Por qué sucede esto? Bueno, yo veo aquí muchas mujeres, muchas doctoras. Ustedes son expertas en eso, ustedes saben por qué sucede todo esto. ¿Por qué llegamos a infertilidad alrededor de los 40 años? Una cosa es la dificultad para concebir, propia del desarrollo fisiológico de todo lo que han estado hablando en las últimas horas, y otra cosa es la infertilidad como tal. ¿Qué opciones hay pro fertilidad en este subgrupo de pacientes? Tengo que mencionar la preservación de la fertilidad porque es muy complejo tratar de resolver la problemática reproductiva de una mujer de 45 años o de 48 años contra la posibilidad de preservar la fertilidad, que hablaban hace rato de esta opción, pero la realidad es que ojalá todas y todos pensáramos en esto, a pesar de que no es la panacea tampoco. Congelar no es igual a tener un bebé en 20 años tampoco. Y hay algunas 2 o 3 opciones emergentes, de las cuales ya se esbozaron en esta plática previa, en forma básica y creo que muy clara. Entonces yo voy a hablar solamente de esto en forma clínica. Después de la complejidad que escucharon, desde el punto de vista clínico, deben de recordar que el ovario tiene 2 grandes funciones en condiciones naturales: la producción de hormonas esteroideas y la liberación periódica de ovocitos. Esto es relacionado con el proceso reproductor. Si estos 2 grandes sistemas macros no se conjuntan perfectamente ciclo tras ciclo, va a ser muy complicado que se consigan embarazos. Y esto va cambiando conforme pasa el tiempo. Seguramente les comentaron ya todo esto, la vida intrauterina, qué es lo que pasa dentro del útero desde las primeras semanas de gestación hasta el nacimiento y posteriormente cuando se activa todo el eje hipotálamo hipófisis ovario y van ocurriendo los ciclos ovulatorios. Estoy hablando en condiciones naturales porque recuerden que en condiciones digamos que patológicas, entre comillas, existe una gran cantidad de afecciones que provocan que esto, no después de los 40, sino a lo largo de toda la vida reproductiva, produzca anovulación o disfunción ovulatoria. Y hablamos de la etapa postmenopáusica. Resulta que sí, el paradigma de hace 15, 20 años era: tú naces con esta predestinada a tener tal número de ovulaciones y en cuanto se acaba, se acaba. Clínicamente debemos seguir manejando este paradigma, pero la realidad es que esto ha cambiado en los últimos años, notablemente, y voy a mencionar 2 o 3 cosas al respecto. Tan es así que se acepta que hoy, después de la menopausia, se pueden encontrar ovogonias en precisamente estos ovarios posmenopáusicos. Y por ahí va mucho de la investigación que todavía no está al alcance clínicamente, pero bueno, que tenemos que tener en mente, sobre todo las ginecólogas jóvenes que andan por aquí, que a lo mejor dentro de 20 años van a poder echar mano de todo esto.
Es importante mencionar el concepto de reserva ovárica, que ya vi que ya se los mencionaron, pero es central. Es la capacidad reproductiva de un aparato folicular o de un ovario en un determinado momento de la vida reproductiva de una mujer. Y esto varía de mujer a mujer. Este es otro concepto muy importante que tenemos que ir cambiando. Ya no es edad cronológica, es edad reproductiva, y esto tiene que ver con la reserva ovárica en cada mujer. En otras palabras, es el potencial reproductor del ovario en función de su predestinación, es decir, se trabaja con lo que se tiene. Y hoy por hoy hay dos pruebas de reserva. Hay muchas pruebas de reserva ovárica, ustedes han de haber escuchado FSH, estradiol, las pruebas dinámicas, la prueba con clomifeno, con gonadotropinas, inclusive una estimulación en un ciclo de reproducción asistida, de fertilización in vitro, es una prueba dinámica para evaluar la respuesta de ese ovario, es una prueba de reserva ovárica. Sin embargo, hoy por hoy utilizamos dos que están resumidas en este esquema, en donde vemos la secuencia en condiciones naturales y después la secuencia en las figuritas de abajo, conforme va pasando el tiempo. Estos folículos centrales, que son los que expresan esta hormona, aparentemente independientemente de gonadotropinas, lo cual también al parecer no es 100% cierto, bueno, pero lo manejamos así. Y lo importante de esto es que esta expresión va disminuyendo conforme la reserva de folículos centrales va disminuyendo, que esto va pasando con la edad, y también es muy importante que esto puede visualizarse ultrasonográficamente y correlaciona muy bien. Entonces, hoy por hoy tenemos esta posibilidad. Sin embargo, recuerden, la visualización y la expresión de la hormona antimülleriana habla sobre todo de respuesta, de cantidad, no habla de calidad, y ese es un detalle muy importante que ya se mencionaba en las pláticas previas. Nuestros marcadores de calidad pues todavía no los tenemos a la mano clínicamente, pero por lo menos sabemos si esta paciente va a responder o no va a responder. Otro detalle, llegando a la edad de los 40, es estos determinantes sociales y su impacto. En los 40, el retraso en el intento de embarazo, que ahorita vamos a desglosar rápidamente, es real, y esto se considera hoy un factor de riesgo para desarrollar infertilidad. Es decir, la edad en la que tú intentas tener tu primer embarazo o tienes tu primer hijo, mientras más avance, mayor riesgo de que no lo puedas hacer. Y hay otras circunstancias relacionadas con infertilidad, como las infecciones de transmisión sexual, los parámetros seminales en el varón, que está claramente demostrado que han ido disminuyendo, sobre todo en zonas urbanas, tal vez por el estilo de vida. Aquí tienen también el estilo de vida, en fin. Lo importante, para fines de esta plática, es este retraso en el intento de embarazo, que es una realidad, y yo recuerdo hace unos 15, 20 años, no, pues ya embarázate, ¿no? Si no, eso no lo podemos hacer nosotros. La decisión de la expectativa de vida de una mujer la decide esa mujer. Nosotros tenemos que darles el panorama, darles las opciones, y en base a eso ellas tomarán las decisiones. Entonces, esto ha cambiado porque este deseo de retrasar la fertilidad es posible hoy con los programas de planificación familiar y la anticoncepción. Son altamente eficaces. Además, esto corre aparejado con el deseo de realización personal y, muy importante, los cambios en el paradigma familiar. Hoy vemos en la consulta jóvenes, 18, 20, 25 años, que no tienen ni la mínima intención de tener hijos. O a lo mejor, tal vez van a tener uno dentro de 20 años, ¿no? Ya que esté todo instalado. Eso está muy bien desde el punto individual, y esto ha cambiado la visión de lo que es una familia a largo plazo hoy por hoy, incluyendo también algunas circunstancias que vivimos también, por ejemplo, a las parejas homosexuales, a las parejas lesbianas, que hoy por hoy también pueden conjuntar su familia
y en algunas circunstancias quisieran tener hijos o no. En fin, todo esto ha hecho que la problemática para nosotros pues sea complicada en este sentido. Lo que les muestro aquí es un subgrupo de parejas infértiles que acuden a un centro de reproducción público, estoy hablando de la Gineco Teresa en La Raza, y la idea era ver si esto aparejaba con otros grupos. Y vean ustedes, esto se hizo ya algunos años, pero prácticamente ya no se recibían parejas o mujeres menores de 30 años, que a mí sí me tocó ver. Ahora el que una pareja en donde la mujer tenga menos de 30 años que acuda por deseo de embarazo o por infertilidad, ya es muy común. Y después de los 35 años, cada vez más común. Y vean, la alteración neuroendocrina en este subgrupo, casi 41%, en condiciones supuestamente de reserva ovárica respetada. O sea, imagínense, perdón, conforme vamos avanzando. Y otro punto importante a tomar en cuenta es esta propuesta de tratar de predecir. Hay muchas maneras de intentar predecir qué va a pasar para que esa mujer o esta pareja pues tome sus decisiones. Y vean, está claramente demostrado que la edad mayor de 40 años tiene un efecto negativo sobre la reproducción con propios óvulos, con óvulos propios. Esto está directamente relacionado con la reserva ovárica que ya comentábamos, por eso empezamos así, y algunas otras circunstancias como el hidrosalpinx, que es negativo, sin embargo, de alguna manera se puede corregir si todo lo demás está respetado. Y hay otras patologías, como la miomatosis, la endometriosis o la obesidad, que se consideran como reversibles y por lo tanto tienen un efecto relativo. Aquí no se contempló el varón. Entonces, en este contexto, a mí me gustaría mostrarles uno o dos trabajos que pueden apoyar pues las conclusiones a las que intentaré llegar. Vean ustedes, este es un trabajo realizado en Dinamarca, ahora que está tan de moda la medicina danesa. Bueno, pues trajimos aquí este trabajo en donde los autores revisan un registro nacional de 1901 a 2014. O sea, imagínense el registro que tienen todo el registro de todas las personas que nacieron en Dinamarca y además están accesibles para hacer este tipo de trabajos y bueno, vamos a tratar de trasladarlo a lo nuestro, ¿no? Entonces, se analizaron 8 millones de nacimientos de las mujeres en edad reproductiva durante ese lapso. Tiene muchos análisis, muchas propuestas, sin embargo, para fines de esta plática, yo escogí solamente 2 o 3. Ellos lo que querían es determinar si las mujeres mayores de 30 años históricamente han sido capaces de sostener las tasas de fertilidad por arriba del nivel de reemplazo. Ya saben cuál es el nivel de reemplazo, ¿no? Estos aspectos demográficos en donde la población se va haciendo muy vieja, entre comillas, ¿no? O sea, yo soy adulto mayor, entonces pues me estoy autogoleando, pero bueno, la población está llegando a tal nivel y la tasa de reemplazo, es decir, conforme estas personas se van jubilando o van falleciendo, pues los que vienen atrás no son suficientes. Y esto tiene que ver mucho con las culturas europeas, con las posguerras que ellos han tenido, en fin. En concreto, después de este trabajo, ellos documentaron que en el tiempo las mujeres danesas, teniendo estos embarazos, sí cumplen con el nivel de reemplazo en su país. Pero para fines de nosotros, lo importante es, primero, este es un dato muy interesante, la edad promedio al nacimiento del primer bebé en 1901 era casi la misma que en 2014. Es un dato muy interesante, ¿no? No sé qué repercusiones pueda tener, pero bueno, está muy interesante. Pero lo importante es que, en efecto, la tasa total de fertilidad, que así la manejan ellos, la nuestra es como la tasa de natalidad,
en todos los grupos etarios ha ido disminuyendo en el tiempo. Vean ustedes, de 4.1 en 1901 a 1.8 en 2014. Esto ocurre en todo el mundo, también con nosotros, pero lo más importante es que la tasa total de fertilidad en mujeres de 40 años y más en la primera década del siglo pasado correspondió al 10% de la tasa total de fertilidad, en comparación con lo que pasaba en 2014, en donde esta injerencia solamente era del 4%, a pesar de tener acceso a técnicas de reproducción asistida. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, sí, el proceso reproductor disminuye con la edad, pero ¿por qué las pacientes de esta edad ahora tienen una tasa de natalidad o total de fertilidad bastante menor que las de hace más de 100 años en este país? Esto quiere decir que a lo mejor no solamente tiene que ver con el ovario, ¿no? A lo mejor hay otras circunstancias y por ahí hay algunas propuestas también relacionadas. En concreto, la tasa de natalidad ha disminuido, el potencial fértil disminuye con la edad, según lo que documentaron ellos, pero hay otras circunstancias que pueden favorecer esto también. Ahora, este trabajo también es interesante. Ustedes seguramente han escuchado hablar de Pascuale de Patricio en Estados Unidos, ha venido muchas veces a México a dar pláticas y demás, y él coordina todos estos trabajos por allá. A ellos, a este grupo le interesaba saber qué pasa con las mujeres mayores de 40 años, sobre todo con las mayores de 42 años, cuando son sometidas a procedimientos técnicas de reproducción asistida con sus propios óvulos, porque la realidad es que, por un lado es real, pero por otro lado existen estigmas, y apelando a estos derechos de todas estas mujeres de solicitar atención, por esta razón, bueno, ellos decidieron hacer un trabajo interesante, y ponen como antecedente esta tabla. Vean ustedes, por grupos de edad, menos de 35 años, 35 a 37 años, 38 a 40, 41 a 42, y en forma global ponen más de 43. ¿Por qué? Porque así lo maneja SART, que es, digamos que el registro de las técnicas de reproducción asistida en Estados Unidos, que es uno de los más creíbles en el mundo. Y entonces vean ustedes, ellos comentan que en mujeres menores de 35 años, de 1996 a 2010, hubo un incremento del 46% con técnicas de reproducción asistida y propios óvulos de nacidos vivos. 35 a 37 años, 30%. 38 a 40 años, 38%. Pero 41 y 42 y más de 43, prácticamente no hubo movimiento. Yo me permití agregar esta tercera columna, que es del registro del SART, pero de 2020-2021. Recuerden que estos registros van atrasados algunos años porque se van agregando año con año la información. Y vean ustedes, 35 años, de 2010 a 2020 hubo incremento, no mucho, 35 a 37, 38, 40, pero lo interesante es 41, 42 años, prácticamente es igual, hubo un incremento muy leve, y de más de 43, no solamente no hubo incremento, sino como que había una tendencia a la disminución. Bueno, esta es la tasa que se maneja habitualmente en mujeres mayores de 43 años cuando vienen con nosotros. Esta es tu posibilidad de quedar o de tener un nacido vivo y llevártelo a tu casa después de un procedimiento de fertilización in vitro con tus propios óvulos, lo cual es pues bajo, ¿no? Aunque para algunas mujeres, como van a ver en una diapositiva posterior, pues es, vamos, ¿no? Ahora, hay dos aspectos importantes. Con el advenimiento de los programas de ovodonación exitosos, muchas de estas parejas ya no van con sus propios óvulos o van un ciclo y después ya no, y entonces esto puede ser que aparentemente haga que se vea más bajo la probabilidad de embarazo. Y por otro lado,
como ya seguramente escucharon, conforme avanza la edad, la tasa de aborto espontáneo va aumentando, y en estas mujeres, bueno, pues a lo mejor tienen una tasa de embarazo clínico mayor, pero no se llevan a casa un bebé, y esto puede tener que ver también con la tasa de aborto mucho más alta en estos rubros. Y ni siquiera me estoy metiendo en malformaciones, como ya vi que vieron en una de las pláticas. ¿Qué es lo interesante de aquí? Traducción. Queremos ver qué pasa rubro con las pacientes de 43, con las de 44 y con las de 45 y más, para ver si podemos o si vale la pena seguir ofreciéndoles estos ciclos con sus propios óvulos, o a lo mejor ya no vale la pena. Debo comentarles que en algunas clínicas en Estados Unidos ya no ingresan, ya no aceptan pacientes mayores de cierta edad, no de 45, y de entrada les proponen programas de ovodonación. Entonces, bueno, cada quien, ¿no? Esto no sucede en México por muchas circunstancias, pero tampoco sucede en muchos países de Estados Unidos. Y ahorita les voy a comentar por qué. Lo interesante aquí es que si ustedes analizan la mayoría de los trabajos relacionados con esto, habitualmente manejan un ciclo o tasas de nacido vivo por ciclo, que está bien, pero ellos quisieron ver qué pasaba con las tasas acumuladas de nacidos vivos después de por lo menos 4 ciclos. Y ustedes van a decir, bueno, todo el mundo aquí en México va por uno, ¿no? Por el primero, y doctor, pues échele ganas porque nada más nos alcanza para uno. Bueno, pero aquí lo pudieron hacer porque es en algunos estados, en Estados Unidos y en muchos países de Europa, el Estado paga los ciclos de fertilización in vitro, incluyendo fármacos, pero los criterios de selección son sumamente estrictos. O sea, no, es que yo quiero, no, eres candidata, no eres candidata, son muy estrictos, pero los paga. Y todos estos ciclos de estas pacientes los pagó el Estado, lo cual pues hace una diferencia enorme, si no, no hubieran podido hacer este trabajo. Pero vean, 67 pacientes, un ciclo, 28, 2, 11, 3 y 3, 4. Y estos son los resultados en forma muy concreta. Estos son nacidos vivos de embriones transferidos en fresco, con óvulos propios, de acuerdo a la edad. Y entonces ellos encontraron que el grupo de 43 años son muy pocos embarazos, ahorita los voy a mostrar, pero bueno, 9.6%. 44 años, 3.6%. 45 o más años, 0% en este grupo. Esto concuerda con muchas otras series en donde inclusive antes, después de los 43, dicen, no te vas a embarazar. El global fue de 5.3 y vean lo que les comentaba hace rato. La tasa de aborto por embarazo fue del 35.7%. Entonces, si estuviéramos analizando embarazos clínicos o tasa de implantación, pues bueno, pues está muy bien, ¿no? Pero vean la tasa de aborto, que es lo que nos interesa realmente. Y entonces, también la propuesta del análisis es, como este mismo grupo de pacientes lo llevé a 4 ciclos, 3 pacientes, y en los 4 ciclos hubo embarazos clínicos, yo puedo calcular una tasa acumulada de embarazo, que es lo que yo le puedo ofrecer a una paciente de 43 o de 44 años, a diferencia de lo que se había manejado habitualmente. O sea que después de 4 ciclos, yo te ofrezco una tasa acumulada de 21, si tú tienes 43.9 años. Pero bueno, sus conclusiones. 1, la edad cronológica puede ser muy diferente a la edad reproductiva. Los límites de aceptación de estas pacientes no pueden ser arbitrarios, tienen que estar fundamentados en esto. Yo estoy hablando de reserva ovárica, por eso al principio les puse las pruebas clínicas con las que contamos. Esto pudiera ser en un sistema de salud como el de ellos, costo efectivo. La propuesta en concreto es hasta los 44 años
le puedes ofrecer a estas pacientes 3 ciclos. De los 45 en adelante ya no hay beneficios, por lo menos en sus series, y esto es lo que ellos están aplicando, y serían candidatos en forma clínica a un programa de ovodonación. Nada más que aquí vienen los detalles, ¿no? Esta pantalla es precisamente del registro del SART, es el adelanto del 2021, no le hagan caso, no son tasas definitivas, todavía falta un rato, como las que les mostré hace rato, pero lo importante es vean lo que ellos manejan. A este registro tiene acceso cualquiera, ¿eh? Puede entrar una paciente, y esto es a esta parte. Y esto es lo que pueden ver ellos. Mira, si yo tengo más de 42 años, mi posibilidad de tener un bebé vivo, nacido, es de 2.9%. Y estamos hablando de 12.232 ciclos iniciados en pacientes mayores de 42 años. O sea, bueno, pues no está tan padre. Pero ellos también ofrecen una calculadora, y está al acceso de todo el mundo, en donde dicen, bueno, ¿cuáles son mis posibilidades con las técnicas de reproducción asistida? Estamos hablando de las convencionales, ¿eh? Y entonces, bueno, este ejercicio lo hice yo ayer o antier. Dije, a ver, vamos a ver, 45 años, 1,60, peso de 60 kilos, nunca me he embarazado, nunca he tenido un bebé menos de término. Todo lo demás está normal, mis trompas, mi útero, mi cavidad, mi pareja, todo está normal y quiero embarazarme con mis óvulos. ¿Por qué? Pues porque yo quiero descendencia que esté relacionada genéticamente conmigo, que ese es un punto muy importante para la población que nosotros manejamos. Es muy difícil que una pareja de inicio, después de que tú le digas esto, te va a decir, doctor, mejor ovodonación. Prácticamente todos, aún con ese 2, van a hacer por lo menos un intento. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en ese sentido. Y miren lo que la calculadora ofrece, 7, 12 y 17, es tasa acumulada de embarazo, 17% después de 3 ciclos. Entonces, aguas, porque si esto lo ve una paciente, ustedes le tienen que explicar que una cosa es la probabilidad a través de tasa acumulada de embarazo y otra cosa, pues es esto, ¿verdad? Que es pues una posibilidad también real. En fin, nosotros trabajamos mucho con las probabilidades. Y ahora vean ustedes, la otra opción es un programa de ovodonación o de ovodonación ya habiendo hecho embriones congelados o de donación de embriones, que esto también es factible. Y vean la primera columna, 44, 41, 47, 40. Los programas de ovodonación en una unidad de reproducción asistida que tenga un buen laboratorio de embriología estandarizado y demás, que ya en México hay varias, hay muchas, bueno, no muchas, hay varias, o sea, hay opciones para manejar este tipo de programas, pues vean, 44.4, 44.7, 41.4, es ovodonación en fresco, ovodonación congelados, o sea, desvitrificación de ovocitos. En fresco es, bueno, pues que empatas a la receptora con la donadora y se hacen todos los procedimientos y al final, sin pasar por la congelación o la vitrificación, se transfiere un embrión, ¿no? Luego, embriones congelados con óvulos donados, a lo mejor con el semen de su pareja, pero es donación, y embriones congelados. Vean ustedes, la tasa de nacido vivo es prácticamente es muy similar, la tasa de nacido único es alrededor del 90%, la tasa de embarazo múltiple de alto orden fetal, triple o más, abajo de 1, ¿por qué? Porque ya no se transfiere más de 2 embriones, salvo en casos particulares, y casi todos son bebés de término. O sea, los resultados son muy buenos. Entonces, aquí es. Voy a hablar en mis últimas diapositivas un poco del concepto de preservación de la fertilidad, porque algunas de las menciones que hizo la colega, perdón, es que no sé tu nombre, tienen que ver
con esto? Estos programas de preservación de la fertilidad iniciaron en pacientes muy jóvenes o en niñas con cáncer. Y como todo, ¿no? Así como otra faceta inició también para tratar de esquivar estas enfermedades relacionadas con mitocondria, ¿no? Pero finalmente van cayendo a este grupo de pacientes con reserva ovárica disminuida o con baja respuesta o con edad reproductiva avanzada. ¿Por qué? Porque los resultados pues, van siendo relativamente buenos. Entonces, el concepto es estrategias utilizadas para conservar o mejorar el potencial reproductor en diferentes circunstancias. Puede ser a través de protección gonadal, fármacos, análogos de GnRH, esfingosina, fosfato. Puede ser criopreservación, que hoy por hoy pues tal vez sea la mejor opción, tanto de ovocitos como de embriones. Y procedimientos quirúrgicos, endometriosis, miomatosis, eso también es preservar el potencial fértil. Puede manejarse en cáncer, en patología benigna ginecológica o social. La social está creciendo notablemente. ¿Por qué? Por todo lo que hemos manejado. Sin embargo, como al principio les decía, ojalá muchas chicas voltearan ya a ver este asunto de la congelación, que no es la panacea, pero es algo mucho mejor que llegar a los 45 años, ¿verdad? Y no tener opciones más que la ovodonación. Claro, a lo mejor en 20 años ya esto ya no funciona. Y vean, estas son las opciones, no me voy a tener aquí porque no es el objetivo. Este es un ejemplo de un algoritmo, esto ya se está haciendo y lo podemos hacer aquí en México sin problema, de un algoritmo para preservar la fertilidad en mujeres con endometriosis, es una propuesta. Y aquí lo que resalto es el cuadrito central, donde dice endometrioma bilateral, endometrioma unilateral con antecedente de cirugía contralateral, múltiples cirugías por endometriosis y riesgo de múltiples cirugías. Estas pacientes seguramente pueden ser candidatas a preservación de la fertilidad, que en endometriosis, que es una patología benigna, y sobre todo si son mujeres pues arriba de los 20 años, pues pueden ser muy buenas candidatas para criopreservación de ovocitos o embriones, y en niñas, cáncer, pues es diferente, ¿no? Porque no, la agresión o la invasibilidad no es la misma. Bueno, como ejemplo les ponía todas estas opciones. Y ahora vamos a pasar por último a estas posibilidades emergentes a futuro, desde un punto de vista clínico. Lo básico ya se los explicaron, bueno, espero que hayan entendido como yo, por lo menos el 30%, pero finalmente la trascendencia para llegar a estas opciones es en años. En 2004, este grupo, el grupo de Tilly, en este artículo encabezado por Johnson, hizo manifestó un descubrimiento muy interesante que generó pues algarabía inclusive, porque este paradigma que se había manejado de hace años, de que naces con 200,000, tienes 400 ovulaciones y se acabó, parece ser que no es del todo real. De hecho, esto ya está documentado. Hay posibilidad de reclutar ovogonias de ovarios postmenopáusicos. No es sencillo, esto lo estoy hablando muy sencillo, pero ellos mismos mencionan en todos sus trabajos que esto es bastante complicado. Y bueno, después de este reporte de la identificación de la existencia de células germinales mitóticamente activas en ovarios postnatales de ratón, capaces de ayudar a apoyar ovogénesis de nuevo y foliculogénesis durante la vida adulta, ha llevado a propuestas como esta. Entonces, lo que se llama OSC, que son ovogonias de células pues madre, stem cells. Esta es una propuesta, ya nos dirá su opinión aquí no sé, bióloga, doctora, maestra, ¿sí? Perfecto. Que son puestas, todos estos pasos ya están documentados en animales, sobre todo en ratones, por el modelo, que son puestas junto con células somáticas ováricas que tienen componentes de la granulosa. Y
después de todas estas acciones que ocurren, ellos llaman a esto reconstituir tejido ovárico. Esto se puede hacer. Y de ahí son dos vías. Una, el desarrollo, o sea, la foliculogénesis in vitro, o el trasplante a un ovario para que este desarrollo sea in vivo, para llegar finalmente a una maduración in vitro que tampoco es nada sencillo, por lo que me han platicado los biólogos y los embriólogos, es algo bastante complejo y no fácil de llevar, y después la fertilización in vitro y después la transferencia. Bueno, esto llevan analizándolo y estudiándolo pues casi 20 años, y en eso van, todavía no es accesible para todos. Y el otro aspecto es esto que se platicaba del DNA mitocondrial, de la mitocondria, la trascendencia de la mitocondria. Ustedes seguramente han escuchado o han leído, hay un libro muy famoso que se llama Las 7 Evas, que habla precisamente de la transmisión hereditaria a través de material genético mitocondrial y que tiene que ver con muchos rasgos que se transmiten a través de la madre. Y muchas de estas enfermedades, prácticamente todas, se transmiten a través de las mitocondrias y de la información genética de la mamá. Bueno, esto también se desarrolló para obviar o esquivar estas alteraciones a nivel mitocondrial. Sin embargo, ahora, como casi todo lo que ha pasado en preservación de la fertilidad, que empieza con niñas con cáncer ovárica, con lo que les comenté en la diapositiva previa, bueno, pues aquí también, y aquí se trata de transferir elementos en algún momento del desarrollo ovocitario o en un cigoto a un citoplasma sano para precisamente mejorar pues este desarrollo y tratar de que estas mujeres que tienen una reserva ovárica disminuida mejoren sus posibilidades. Hay un caso muy famoso que se publicó en una revista muy famosa, creo que fue Lancet, en donde participa un médico mexicano, en donde se reportó el primer caso de una de estas tecnologías en el 2017, y fue hecho aquí en México porque en Estados Unidos no se podía hacer, en otro país no se podía hacer. ¿Por qué? Porque la legislación no lo permitía. Y aquí sí, aquí no es que esté permitido, es simple y sencillamente pues que se hizo, ¿no? Y se acabó. Pero bueno, ahí está la publicación y esto ha ido caminando en forma muy importante. Y por último, el concepto de rejuvenecimiento ovárico. Las plaquetas y la activación plaquetaria y todos los elementos relacionados con las plaquetas están muy de moda, así como la medicina de regeneración o regeneracional. Y esto que se está haciendo, nos piden cautela, sobre todo en este artículo muy interesante que vale la pena leer, nos piden cautela. Todavía no está documentado el éxito a través de esto, que es inyectar en forma intraovárica plasma rico en plaquetas. Al parecer, los mecanismos de acción, que no están del todo dilucidados tampoco, tienen que ver con liberación y activación de citocinas y del BEF, que es el factor de crecimiento vasculoendotelial. Al parecer esto tiene mucho que ver. Y ya hay algunos embarazos publicados relacionados, sin poder documentar que esta sea la causa, pero hoy se está haciendo en muchos lugares. Inclusive yo sé que en México hay algunas unidades en donde se está haciendo. Entonces, nada más, creo que esto vale la pena también tomarlo con cautela. Se puede hacer en casos muy seleccionados. De acuerdo a esta publicación de 2021, para esa publicación había 3 ensayos clínicos a punto de empezar, registrados o ya corriendo, pero no se tenían resultados reales. Entonces, se hace porque es relativamente sencillo hacerlo, pero bueno, todavía no hay resultados. Estas son las tecnologías emergentes. Como recomendaciones, me voy a ir atrás. Identificar riesgos, intervenir si es posible para identificar esos riesgos, prevenir cuando sea posible la infertilidad,
preservar el potencial fértil, ese yo lo pongo en mayúsculas, identificar riesgo reproductivo y dar una consejería reproductiva muy meticulosa para que las pacientes tomen decisiones perfectas. En conclusiones, cada vez vemos pacientes infértiles menores de 30 años, pues porque no acuden antes de los 30, salvo cuando hay alteraciones francas, como las que ven aquí. Los esfuerzos de todo esto están encaminados a favorecer la descendencia relacionada genéticamente. Los embarazos con los programas de ovodonación son muy exitosos, ya lo vieron ustedes, pero la mayoría de las mujeres, por lo menos en nuestro país, quieren todavía tener descendencia genéticamente relacionada, y todo esto va encaminado a eso. La edad reproductiva varía de mujer a mujer, y por eso el concepto de reserva ovárica que les comenté, hay que hacerlo cada vez que tengamos este tipo de pacientes. Ustedes decidirán si el punto de corte para intentar una fertilización in vitro con propios óvulos, de acuerdo a los trabajos que se han presentado, puede ser de 44 años, con las probabilidades de éxito que les mencioné, que son bajas, muy bajas, y ahí entran ustedes a través de su consejería. La ovodonación es en una circunstancia para estas pacientes perfectamente factible. Y bueno, todas estas opciones emergentes que les comenté, y hay algunas otras más, el rejuvenecimiento ovárico, la activación, la inyección de plasma rico en plaquetas, la transferencia nuclear, la reconstitución ovárica. Bueno, tal vez esto en algún momento incremente el punto de corte para estas pacientes, pero esto hoy no es aplicable en la clínica, entonces nos seguimos con lo que ya les comenté. Y hay que tomar en cuenta otros aspectos como los humanísticos, los éticos, los legales y los comerciales, que en México todavía están muy sueltos. Pero bueno, esperamos que poco a poco vaya mejorando. Y por último, piensen en la prevención, entre comillas, no en la solución. Hay que tratar de prevenir este problema en mujeres jóvenes, por lo menos hablarles de esto, y aunque no sea la panacea y no les garantiza un embarazo a largo plazo, pues es como un seguro, ¿no? La congelación, una cirugía conservadora, en fin, para tratar de no llegar a estas relaciones con mujeres mayores de 40 años que tenemos que ayudar y que tenemos que atender, pero que nos cuesta mucho trabajo, a menos que vayan a programas de ovodonación. Bueno, pues esto es todo, les agradezco mucho su atención y ojalá sea de utilidad.